Nos corresponde abrir la última de las mesas redondas de este congreso, que bueno, ya va tocando a su fin y es efectivamente una mesa pues muy importante, donde vamos a tratar de hacer un poco de balance de cierre en materia de insolvencia y segunda oportunidad. Para esto contamos con unos ponentes de excepción. El hecho de que dos de ellos sean directores del Congreso no supone en absoluto un demérito, todo lo contrario, son dos autoridades en la materia. Voy por eso a comenzar presentando al tercero de los ponentes, que es don Juan Mora Sanguinetti, licenciado en Derecho y Economía de la Universidad Carlos III de Madrid, lo que hace que todo lo demás sea ya por añadidura, pero es una añadidura realmente de autoridad, porque es economista titulado del Banco de España y presidente de la Asociación de Economistas del Banco de España y secretario de la Asociación Española de Derecho y Economía. Es un hiperespecialista en la valoración de las consecuencias económicas de marcos y reformas institucionales y ha trabajado tiene numerosísimas publicaciones y en los tiempos más recientes se ha ocupado con especial, con el detalle y el cuidado que le caracteriza sobre materias de insolvencia y mercado de crédito, de modo que nos va a hablar, es una sesión que va a permitir poner en contraste las valoraciones que se han realizado sobre la propuesta de la Comisión y, el enfoque comparado de esos marcos institucionales en un contexto donde podemos valorar con números la existencia o ausencia de un marco institucional adecuado. En concreto, analizará el marco español. Los otros dos ponentes de la mesa, lo de decir no necesitan presentación me parece que es obvio, pero hay que decirlo, ¿no? Entonces me supone una enorme satisfacción poderlos presentar con todo. Matilde Cuena, profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid y, en fin, pues alma mater y pater, como dije ayer, de este congreso. Y una persona, para quien el régimen de segunda oportunidad y su impacto en el funcionamiento del mercado del crédito va más allá de un interés académico y ya, como hemos podido comprobar, está en lo personal, que es como deben ser las cosas, ¿no? Y, en último lugar, tenemos a Ignacio Tirado, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y, un especialista de referencia internacional en materias concursales, en materias del derecho de la insolvencia y con un sentido tan profundo de las cuestiones que son realmente importantes en el derecho de la insolvencia y su funcionamiento, dentro de ellos la cuestión de la segunda oportunidad. Sin más, dado que queremos darle cierto dinamismo a la sesión, comenzaremos con una presentación por parte de Juan Mora, que nos hablará, del contexto de las medidas, no solamente de insolvencia, no solamente concursales, sino de enforcement crediticio, y su impacto y su relación con la productividad de una economía, que es quizá el problema en el caso de la economía española. Y entonces, para darte la palabra, la pregunta fundamental, supongo, es ¿cuál es el efecto de la segunda oportunidad para España, en este caso económico, y por qué puede ser una mala o probablemente en este caso buena idea? Juan, cuando quieras, tienes la palabra. Pues esto está encendido, ¿verdad? Sí, directamente, supongo. Bueno, muchas gracias, David, por las amabilísimas y muy generosas palabras. Es siempre un placer coincidir con él. De hecho, hemos estado hablando en multitud de ocasiones sobre muy distintos proyectos y la verdad es que es un gusto y así que muchas gracias y un placer verte de nuevo. Por supuesto, 1.000.000 de gracias a Matilde por la organización, por la invitación y por todo el seguimiento que hemos hecho para que hoy podamos estar aquí, pueda yo concretamente poder participar y
y poder pues mostrar algunos datos, que es un poco la idea, de forma muy breve, mostrar algunos datos sobre la cuestión. Y por supuesto un placer estar con Ignacio, con el que también he tenido relación en los últimos tiempos, y por supuesto es un honor compartir mesa con él. Bueno, yendo muy al punto y muy brevemente, que es un poco el objetivo también de dar dinamismo a la sesión, David me comentó, vamos a mostrar una serie de datos, de ideas al punto que nos sirvan de contexto para alcanzar una idea sobre la relación entre marco institucional, concretamente de cómo se resuelven en España las insolvencias en general, hablo en general, por supuesto, tal vez con la posibilidad y el pecado de ser menos preciso estrictamente que un análisis mucho más específico de una de las cuestiones concretas, pues cómo impacta este marco institucional en la eficiencia de la economía española y concretamente en un problema grave que tiene la economía española, además del desempleo, que no voy a hablar de ello, que es básicamente que es una economía que, si bien crece, es una economía que es bastante improductiva a nivel de las horas trabajadas. Es decir, tenemos un problema de la productividad en la economía española. Siempre es necesario decir la cláusula de responsabilidad, y es que yo aquí estoy a título personal, no del Banco de España o del Eurosistema, con lo cual eso también pues da cierta libertad de discusión, ¿de acuerdo? Por tanto, cláusula de responsabilidad, ahí la tienen. Y continuamos. Yendo muy al punto, ¿qué es lo que tratamos aquí? ¿Qué es lo que queremos tratar? Bueno, pues tratamos precisamente en un contexto en primer lugar, ¿cuál es el diseño que tenemos como economía española a nivel institucional en cuanto al marco de insolvencias? ¿Qué problemas tiene? Uno de ellos tradicionalmente ha sido, tal vez, en función de los actores internacionales, la crítica a no tener un sistema de fresh start, un sistema de segunda oportunidad. En fin, el diseño propio que se ha discutido en este congreso. Presentamos algunos datos sobre algo que ustedes conocen, y es que tenemos un problema de productividad, y a continuación relacionamos cómo tener un marco institucional como el que tiene España impacta en un problema grave de la economía española de largo plazo, que es básicamente la falta de productividad. Y yendo, por tanto, muy al punto, que es lo que queremos hacer, a un nivel general, y ustedes están relacionados con ello a nivel de idea, un sistema concursal, concretamente, puede ser más proclive, tener una preferencia a nivel país, a nivel institucional, más proacreedor o más prodeudor. Pero no solo el sistema concursal. El marco completo en un país dedicado a, en cierto sentido, resolver problemas de insolvencia puede ser en conjunto más proacreedor o más prodeudor. Evidentemente hay instituciones dentro de ese gran conjunto de instituciones que pueden ser por naturaleza más proacreedoras o más prodeudoras. Evidentemente, por ejemplo, si pensamos en una solución posible para algunos activos que pueda ser una ejecución hipotecaria, evidentemente esto es un marco institucional de por sí liquidador o básicamente sí destructivo a nivel empresarial respecto de posiblemente un marco algo más estable concursal, que ya de por sí puede ser más, como digo, proacreedor o prodeudor. Tener un marco institucional con una mezcla de un sistema u otro y tener instituciones más proclives a ser acreedoras o deudoras en cuanto a favorecimiento, ¿eso es neutro a nivel económico? Parece que no, y de ahí la importancia de conectar ambas cosas. Parece ser, según nos dicen los datos, según nos dice la literatura, que tener un sistema diseñado de una manera o diseñado de otra manera, a veces intencionalmente, a veces no intencionalmente, a veces en base a una tradición, tiene efectos diferenciales en cuanto a qué tipo de industria desarrollas en el país, evidentemente, y al fin y al cabo, cuál es el desarrollo tecnológico que la economía va a tener a largo plazo. Y de ahí la conexión básicamente con la productividad. A modo de ejemplo que nos sirve de marco para la presentación, y voy a ser breve, son básicamente 7 transparencias, no se preocupen. Hay 2 ineficiencias de las que cabe hablar. Si el marco tal vez es proclive a liquidaciones o está más cercano a tener una mayor facilidad de uso, concretamente la institución de la ejecución hipotecaria, posiblemente las empresas para conseguir crédito ex ante, a la hora de crear una empresa, a la hora de entrar en el mercado, por ejemplo, la empresa será posiblemente más proclive a tener activos reales, activos tangibles. El lenguaje, evidentemente, hay que mezclar el lenguaje que se usa en economía con un lenguaje que evidentemente sería más correcto desde el punto de vista jurídico. Pues bien, las empresas probablemente serían más proclives a poseer activos del tipo que valgan de colateral hipotecable o hipotecario respecto a otros activos que tal vez sean más proclives a generar una mayor inversión en tecnología. Eso es ex ante a la hora de crear una empresa. Pero es que ex post, una vez que la empresa está creada, la empresa posiblemente sea más conservadora y sea mucho menos proclive a tomar riesgos y enfrentarse a problemas de innovación si es difícil conseguir crédito en el mercado.
Dicho esto, ¿qué es lo que vemos en la economía española? Concretamente, ¿qué tipo de marco institucional vemos que existe en la economía española? Pues evidentemente tenemos el contexto que sin duda se ha comentado en el Congreso, que es un marco institucional tradicional, no digo en los últimos años, pero ha sido nuestra tradición de derecho privado, severo con los deudores, con fuerte cultura de pago, y de hecho algo interesante, nuestro farolillo rojo a nivel internacional, que es discutible si es bueno o ha sido bueno o malo, pero que hasta 2015 no teníamos una regulación realmente defendible a nivel internacional en cuanto a un fresh start, a una segunda oportunidad. En fin, hecho factual, en España el uso de los concursos de acreedores a nivel internacional es muy bajo. Si vemos aquí la tasa de concursos, que es básicamente el número de concursos sobre las empresas multiplicado por 10.000, vemos claramente al menos dos columnas, ¿no? Una columna en la cual está España con 14,6 y vemos economías como el Reino Unido, Estados Unidos, donde están cercanos o superiores al 100. La diferencia es esencial. España juega en otra liga. En España se usan poco los concursos de acreedores. Si comparamos, por ejemplo, que sé que es una comparación complicada y habría que ser mucho más correcto a nivel jurídico, pero si comparamos, por ejemplo, el volumen de concursos de ejecuciones hipotecarias, vemos que en el mejor momento, y es debido a, básicamente, las evoluciones en plena crisis, el tanto por ciento de concursos sobre ejecuciones hipotecarias hablábamos básicamente de un 11%. Es decir, básicamente el sistema está dominado por una institución que es básicamente más proclive a liquidar. Y de hecho, si descomponemos la línea básicamente entre concursos y ejecuciones, vemos básicamente que los volúmenes son muy distintos, con independencia evidentemente de la evolución a lo largo de la crisis y desde el momento de los años de bonanza. ¿Por qué nos importa esto? ¿Y por qué es un problema esencial? Bueno, es un problema esencial y es lo que vamos a decir aquí porque conecta con un problema grave de la economía española, que es que la economía española tiene problemas de productividad. Esto es esencial. Es esencial porque en el largo plazo no se puede crecer si no hay productividad. Esto es así. Es un argumento que incluso nos vale para el Imperio Romano. Por mucho capital humano, por mucho trabajador que añadamos a la economía, por mucha capitalización que añadamos a la economía, si al final nos sigue fallando, básicamente, ese mix que produce una productividad a largo plazo, la productividad total de los factores, tenemos un problema. Si no conseguimos productividad, la economía española dejará de crecer en el futuro. ¿Qué es lo que vemos? Es un debate, el debate sobre la productividad es un debate tremendamente presente, que sigue tratando a día de hoy las razones y la explicación por la cual España crecía mucho sin productividad. Cabe decir algo muy interesante. Antes de la gran recesión, que es básicamente la recesión que vivimos gravísima y conocida por todos de la economía española, año 2008 a 2013, antes de esa gran recesión, España crecía enormemente bien. De hecho, el alto crecimiento era superior a la Unión Europea y al de Estados Unidos, 3,5%. Es un crecimiento impresionante. Es un país de éxito, al fin y al cabo, es un país de éxito. Pero si uno entra en las entrañas del crecimiento español, se da cuenta de algo realmente patente, y es que el perfil de crecimiento de España, superior al del resto de economías, es un mal perfil de crecimiento. Estaba basado en un bajo crecimiento de la productividad del trabajo. Esas líneas que ven ahí, básicamente la línea que no está punteada es la economía española, y ven que está su productividad del trabajo, que es dividir, por ejemplo, el PIB entre el número de horas trabajadas, está por debajo del resto de economías, a pesar de que la economía española crecía más que las demás. Y voy muy brevemente al punto. Si descomponemos esa productividad del trabajo en factores, capital humano, que tengamos más aeropuertos que nadie, que el metro de Madrid sea básicamente entre, pues no sabría decir, entre los 5 primeros del mundo, todo ese tipo de cosas las tenemos en cuenta. Si empezamos a limpiar factores que están detrás, nos queda un factor último que es la llamada PTF, la productividad total de los factores, que de hecho la contribución en España es incluso negativa. Es decir, ¿qué es la PTF? Es, entre otras cosas, el marco institucional. Es el derecho, son las instituciones, es cómo nos organizamos en la vida diaria o cómo usamos el derecho, que tal vez lo estamos usando mal. De hecho, nuestra falta de organización, hacer las cosas bien, al menos en comparación con otras economías, hace que ese factor incluso detraiga crecimiento de la economía española. Dicho todo esto, que es grave, dentro de, por supuesto, de la imagen buena de que España crece mucho, cabe hablar, por tanto, y ya termino, de la conexión entre marco institucional o por qué el marco institucional afecta a la PTF. Entonces tenemos básicamente una idea, y es, hay ya trabajo teórico que nos relaciona que una mayor utilización de los concursos versus o contra canales de resolución de insolvencia más tendentes a ejecutar, a liquidar, y básicamente de un perfil pues tal vez más proacreedor, pues repito, mayor utilización de concursos parecería estar relacionado con algo como una mayor eficiencia económica.
Esto se relaciona, por tanto, con la primera transparencia, y es las ineficiencias ex ante y ineficiencias ex post. La ex ante es lo que decíamos: si el sistema es muy liquidador y una empresa que quiere crearse en España o establecerse en España sabe, como sabemos todos, que va a encontrarse con problemas en el futuro, tal vez una crisis económica, un problema con proveedores, clientes que puedan abocar a la empresa a una situación de insolvencia, evidentemente esa empresa, ¿qué va a hacer para conseguir crédito en este contexto? Pues evidentemente tendrá que tener activos que sean tendentes a poder ser utilizados con mayor probabilidad en una ejecución hipotecaria. De ahí que eso haga un sesgo claro en el tipo de activos que pueda tener la empresa ex ante. Una empresa que se crea en España ex ante, evidentemente tenderá a tener una cierta estructura más probable que en otros países a nivel de qué tipo de activos tiene. Esto es ex ante, pero es ex post, es decir, la empresa ya creada puede volverse encima, esta empresa, más conservadora que sus contrincantes europeos o internacionales. ¿Por qué? Porque evidentemente ante la posibilidad de tener un problema en el curso de vida de la empresa, evidentemente apostaré por tener un tipo de inversión que sea mucho más tendente a conseguir más crédito del sistema financiero bancario que en otros países. De ahí que puede existir una posible subinversión en innovación, que es básicamente, en vez de acumular, invertir, probar, jugar con activos intangibles, con capital humano específico, tal vez acumulo una nave industrial, acumulo maquinaria dentro de esa nave industrial, que tal vez no me hace falta tenerla y poseerla, pero en España sí, para conseguir crédito. Eso es básicamente una ineficiencia ex post, es decir, ya en la vida existente de la empresa. El punto esencial de aquí es que, está claro, la innovación, que es básicamente productividad de largo plazo, la innovación requiere experimentación. Si tú tienes un marco institucional que te obliga a no experimentar, sino a poseer activos desde un inicio en base a tener crédito, evidentemente vas a experimentar menos. De hecho, un dato, por ejemplo, en Estados Unidos las plantas productivas mantienen solamente entre 1/3 y la mitad de las tecnologías que prueban. Tienes que tener la libertad y tienes que tener un marco institucional que te permita jugar, fallar, cambiar, perder tecnología y ganar tecnología. Tienes que tener esa posibilidad. Un marco que no te obligue de inicio a apostar por algo que sea: compra esta máquina y quédate con ella, porque si no, no vas a conseguir después crédito. Esa es la idea. Eso es un canal, que es el canal por el cual el marco institucional afecta a la productividad, y es un canal que tiene que ver, evidentemente, con la financiación y con la inversión. Y hay otra idea, y con esto termino, es la última transparencia, y es el canal de reasignación. Y esto también es importante para la economía española. Aunque pueda sonar contraintuitivo con la anterior idea, hay que tener en cuenta otro elemento importante del marco institucional. Un buen marco institucional, ya sea proacreedor, prodeudor, liquide más o liquide menos, tiene que ser un marco eficiente a la hora de seleccionar los proyectos que sean más productivos y hacer y permitir que las empresas que de verdad son productivas se salven, y algo muy bueno al mismo tiempo, y es que las empresas que no son productivas permitir que salgan del mercado. El caso contrario es poseer una palabra muy simpática, y es cada vez más conocida en la literatura, que es precisamente poseer un mercado donde hay muchas empresas zombie que circulan por el mercado porque no encuentran la manera de salir correctamente del mercado. Bueno, si consiguiéramos básicamente un sistema institucional en el cual las empresas zombie, digamos, salieran y pudieran trasladar sus activos a empresas que realmente son productivas, evidentemente la productividad de la economía española mejoraría. Y esta salida de activos no solamente es de tecnología, hablo de todos los activos. Reciclaje de activos, podríamos decir tangibles, hay ejemplos enormes en la literatura internacional, hablando del sector aéreo, hablando del sector de las bebidas, por ejemplo, de cosas muy concretas, pero también de intangibles. Y es básicamente cuando consigues que una empresa salga del mercado de la mejor manera posible, conseguimos también que su capital humano salga de esa empresa para ir a otras empresas existentes, o que ese capital humano genere nuevas empresas, que emprenda. O bien, por supuesto, que se vendan las patentes, con las dificultades, por supuesto, que ello conlleva. Bueno, última idea, por tanto, estas empresas zombie existen por muchos motivos, no solo el marco institucional de insolvencias, pero existen. De hecho, en España, en el perfil del cambio de 2007 a 2013, aumentaron de menos de un 5% a ser el 10% de las empresas circulando en España, empresas que tienen capturado algún tipo de capital que podrían liberar. Y hay algún experimento, y es que, por ejemplo, lo que hemos dicho, que es la productividad total de los factores en España, podría incrementarse entre 0,75 y un 1% en 2013 si la congestión de la existencia de esas empresas circulando, las empresas zombie circulando en el mercado, pues no hubiera aumentado desde los niveles que poseíamos anteriores a la crisis. Y esas son un poco las ideas que quería comentarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Tengo que decir que es... muchas gracias por la presentación, Juan. Es refrescante, diría liberador, que muchas de las opiniones que podemos tener a veces con un cierto sentido a priorístico se validen empíricamente y bueno, demuestren que efectivamente de lo que estamos hablando tiene base y es respaldable por datos, aunque sean, por desgracia, datos que lo que demuestran es, digamos, la hipótesis exactamente contraria, que mantener un marco institucional inadecuado pues nos lleva a este tipo de decisiones improductivas. Digamos, antes de proceder con las preguntas propiamente del marco institucional, yo creo que, bueno, yo tenía un par de curiosidades y creo que Ignacio también quería formular alguna pregunta, entonces, si quieres, hazla primero tú, luego hago yo las dos que tenía y proseguimos. Gracias. A ver, reflexiones quizás y añadir algún dato, a ver cómo lo inserta en las conclusiones a estas que ha llegado Juan. Para empezar, por supuesto, una de las cosas que sabemos con total seguridad es que en un país haya pocos procedimientos concursales no quiere decir que el país vaya bien, sino que el sistema concursal no se usa, básicamente. Eso es una cosa que es muy clara. Sin embargo, donde hay que tener mucho más cuidado es a la hora de usar expresiones como sistema pro deudor, sistema pro acreedor, porque en el momento en el que vemos a los accionistas como acreedores residuales, esa diferenciación básicamente desaparece con algún matiz. Y sobre todo tenemos que tener mucho cuidado a la hora de separar entre sistemas pro-liquidativos y sistemas no liquidativos. Nosotros en un proyecto financiado por la Comisión Europea, la Universidad de Florencia, la Universidad de Londres, la Universidad de Berlín y la Autónoma de Madrid tenemos una buena recogida de datos. Hemos descubierto, para sorpresa de algunos de nosotros, que el porcentaje de empresas que se reorganizan frente a empresas que se liquidan es esencialmente el mismo en Alemania, en el Reino Unido, en Italia y en España. Es aproximadamente un 90% siempre. Lo cual nos hace ver que en realidad no nos dice mucho ese número. Lo que se trata no es de cuántas empresas se liquidan frente a cuántas se reorganizan o se rescatan, sino cuántas de las empresas que se liquidan eran viables y no debían haberse liquidado. En realidad, que un 90% de las empresas se liquiden muy probablemente sea bueno en un 75% de los casos. Y ahí sí que entroncamos con tu conclusión de que lo que hay que hacer es permitir que las empresas que no son viables salgan del mercado. Pero, es decir, donde tenemos que trabajar y asegurarnos que el sistema concursal funciona es en aquellos supuestos en los que no se consigue mantener el valor, pero la empresa acaba en liquidación. Ahí es donde está el tema y en el proyecto que estamos intentando hacer es analizar ex ante los balances sobre la base del factor Z de Altman, a ver si de ese modo podemos sacar algo, pero es un trabajo muy complicado. Con lo cual, en principio, que se liquiden muchas no tiene por qué ser malo. Muchas de las que se liquidan están bien liquidadas y además la liquidación a veces es un sistema para preservar valor a través de su venta en funcionamiento mucho más eficiente que un acuerdo con los acreedores, sobre todo si estamos ya en una fase institucional, es decir, en una fase dentro de un juzgado en el cual los acreedores y el deudor han perdido el control del procedimiento y en el que el valor se destruye de manera casi inevitable. Un segundo punto de reflexión, y con eso termino, es que quizás en el análisis habría que diferenciar el tipo de garantías que tienen nuestros empresarios. La mayor parte de nuestros empresarios tienen solamente garantías hipotecarias. Garantías hipotecarias o garantías sobre activos fijos. No alinean el interés del acreedor con el interés de la maximización del valor de la empresa. Por lo tanto, no son aptas para generar valor. España debería trabajar en una reforma del sistema de garantías reales mobiliarias que permita capturar determinados activos como garantía que vayan en la misma dirección. Pues deberíamos mejorar nuestro sistema de prenda de créditos, deberíamos quizás pensar en la introducción de garantías flotantes, es decir, es en parte la falta de sistemas adecuados de financiación los que hacen que nuestros acreedores no se comporten en un sentido en el cual pueden preservar valor en la reestructuración. Entonces, esas dos ideas creo que deberían insertarse un poco en la presentación de Juan para dar esto un poco más completa. No sé si está de acuerdo.
Yo al hilo de esto quería preguntarle, porque es algo de lo que no hemos hablado en la presentación, digamos, cómo se refleja este marco institucional en la composición de los activos, y si puede detallar un poco más esta cuestión, ¿no? ¿Cómo están compuestas en términos de activos las empresas españolas? De hecho, si tenemos, tal vez podríamos buscar un gráfico. Si tenemos... De hecho, mientras accedemos al gráfico, efectivamente hay dos ideas y es perfectamente compatible, creo, algunas ideas de la presentación con lo que estábamos comentando con Ignacio. Hay una idea principal y es, hablábamos primero de un sesgo proacreedor por deudor. Evidentemente es una cuestión tremendamente difícil, lo primero definir cuándo un sistema es más proacreedor o más deudor y si esto es bueno o es malo, evidentemente. La segunda idea que hay que señalar es... que efectivamente no pasa nada porque las empresas salgan. De hecho, la presentación terminaba con esa idea. No pasa nada. Lo que es importante es que si tienen que salir rápido. Rápido en el sentido en que no queden circulando en el mercado empresas que están capturando básicamente riqueza a un nivel de activos de todo tipo, inclusive, por supuesto, hablábamos de capital humano o de otro tipo interesante a nivel productivo, como pueden ser las patentes, que podría ser aprovechado por otras empresas, evidentemente. Entonces, independientemente de la primera idea, es decir, si el sistema es más proacreedor o más productor, que es una opción, lo importante es que el sistema, si liquida, que liquide bien. Eso creo que estamos de acuerdo. Sobre la segunda idea, volviendo a la primera idea sobre si es bueno o malo ser proacreedor o productor, vamos a ver, hablábamos de esta cuestión efectivamente en relación con la existencia o no de un marco institucional donde tiene más preeminencia un sistema como puede ser la ejecución hipotecaria. ¿Por qué nos importaba esto? Lo relacionamos con canales básicamente financieros. Esto nos importa específicamente para el caso español por un gráfico como este que vemos aquí. Y es básicamente que sabemos a nivel factual, usando datos, aunque Ignacio está trabajando también con datos y nos puede contar tal vez alguna alternativa, trabajando con datos de empresa y comparando más de 1 millón de empresas para el caso de España, Francia y del Reino Unido, sí observamos que por los motivos institucionales que tenemos, las empresas españolas son más sensibles a tener activos reales, activos que en el tipo de estimación se llamaban activos tangibles, a la hora de evitar el concurso. Básicamente lo que nos dice este gráfico es cuál sería a nivel estadístico, en base a este 1 millón de empresas, la reducción media de la probabilidad de concurso asociada a la tenencia de deuda hipotecaria. Y por los motivos que tenemos, nuestro marco institucional, es mucho más rentable en España tener deuda hipotecaria respecto a otros países para reducir básicamente la probabilidad de concurso. Es decir, si en España, por algún motivo que habría que hablar en concreto, una empresa es capaz de acumular más activos del tipo que a veces son más improductivos, la empresa tiene más probabilidad de evitar el concurso. Esto es el motivo, básicamente estadístico, por el cual la cuestión está ahí. No porque tengamos una idea de que sea malo salir o no, que efectivamente estamos de acuerdo todos en que es bueno que se salga y bien. Muy bien, pues con estas reflexiones vamos a tratar de utilizar estos elementos de análisis para tratar de hacer balances sobre algo que está encima de la mesa, como es el régimen de la segunda oportunidad. Entonces yo lo que voy a preguntaros, y si queréis, en fin, cediéndote la palabra en primer lugar, Matilde, porque en este sentido puede ser muy interesante, ¿en qué medida debería existir un régimen especial de segunda oportunidad para empresarios y si es posible o es deseable mantener un régimen común? Muchísimas gracias, David. Yo quería plantear, bueno, en relación con una cuestión que se ha suscitado aquí sobre el régimen pro debitoris o pro debitoris, volveré a tu pregunta. Yo creo que en insolvencia de persona física está clarísimo cuando hay un sistema pro creditoris y cuando hay un sistema pro debitoris, porque hasta ahora hemos tenido un sistema, hasta el año prácticamente 2015, porque 2013 para mí no cuenta, con la reforma de la Ley de Emprendedores, hemos tenido un sistema claramente favorable a los acreedores donde las personas físicas lo perdían todo en caso de insolvencia. Esta era la situación en España
hasta el año 2015. Eso creo que no cabe duda de que es un sistema evidentemente pro debitoris. Bien, y pro creditoris, perdón. Me he confundido, sí. En relación con la cuestión importante de si tenemos que tener un régimen de segunda oportunidad solo para empresarios, también para consumidores, pues en mi opinión yo creo que no tiene que haber diferencias cuando se llega al trámite de la exoneración de deudas o de la segunda oportunidad. Yo defiendo un régimen único, lo defendí en su momento para España, también lo defiendo para Europa, un régimen único de segunda oportunidad por una razón muy sencilla, porque cuando una persona ya no tiene capacidad para pagar sus deudas, el problema de la responsabilidad patrimonial universal, el que responda con sus bienes presentes y futuros, se produce con la misma intensidad al margen de cómo el deudor se gane la vida, sea empresario o sea consumidor. Yo creo que la propuesta de directiva, en la propia exposición de motivos, así lo reconoce, la importancia que tiene también el que a los consumidores se les dé un régimen de segunda oportunidad. No se ha dado el paso, se queda solo en recomendación y solamente establece una armonización para los empresarios, recomendando exclusivamente que sean libres los consumidores, los Estados miembros, para decidir si ponen el mismo régimen para consumidores o no. Yo personalmente critico esta falta de valentía. Yo creo que la Unión Europea, si verdaderamente quiere afrontar de manera eficiente el sobreendeudamiento de los particulares, hay que ser valiente de una vez por todas, dadas las circunstancias y las situaciones graves que se han vivido tanto a nivel económico como a nivel político con la insolvencia de los particulares. Si evidentemente se reconoce el impacto económico que tiene, el coste para el Estado social de bienestar que tiene, el que los consumidores se les recupere, pues no se entiende muy bien por qué, salvo que sean razones de tipo político, por qué solamente nos focalizamos en la insolvencia de los empresarios, sobre todo cuando ya el propio Consejo Económico y Social Europeo sobre Protección de Consumidores aconsejaba y pedía un régimen de segunda oportunidad también para los consumidores. Yo, desde luego, el grave problema que veo en la directiva en este punto es que yo creo que sí que está justificada, o podría estar perfectamente justificada, el que se le quiera dar a la deuda empresarial un régimen especial. Lo que yo veo en la propuesta de directiva es que cuando el empresario llega a un procedimiento de insolvencia, se le permite exonerarse de deuda doméstica también. Es más, especialmente se dice que sea en el mismo procedimiento. Luego, entonces, nos encontramos que la propuesta de directiva va a permitir a los empresarios, solo por ser empresarios, exonerarse de deuda doméstica y de deuda empresarial. Sin embargo, el consumidor, por ser consumidor, no solamente se le priva del derecho de exonerar deuda doméstica, sino también puede haber consumidores que se vean afectados por deuda empresarial. Y pongo un ejemplo. En los casos de matrimonios, muchas veces los cónyuges o el matrimonio en general, o la propia vivienda, está avalando una actividad empresarial. Y puede ser que la esposa del empresario esté avalando una deuda empresarial y no tenga la condición de empresario, ella a título particular. Si esa persona llegara a situación de insolvencia, esa deuda no podría ser exonerada. Hay una discriminación que, en mi juicio, roza la inconstitucionalidad, porque rompe el principio de igualdad que se puede excepcionar siempre que haya una justificación razonable. Y yo creo que sí está justificado el distinto trato de la deuda empresarial y de la deuda doméstica. Podría estar justificado, aunque yo considero que debería de ser el mismo régimen. Pero una vez que se opta por distinguir, creo que la distinción no debería de ser por los sujetos, porque entonces se pueden crear situaciones de discriminación injustificada. Sobre todo porque, como la propia propuesta, en la exposición muy clara que se hace en la exposición de motivos de la propuesta, se reconoce que el pasivo de las personas está mezclado y que, por lo tanto, en ocasiones se acude al crédito al consumo para financiar actividades empresariales. Por lo tanto, si la Comisión reconoce que está mezclado este pasivo, si también se reconoce que la insolvencia de los consumidores es importante porque las empresas, para que no cierren, necesitan clientes que consuman, si todo está relacionado, ¿por qué no damos un paso al frente y de una vez por todas
afrontamos este problema de una manera valiente. Y esta es mi opinión al respecto de esta cuestión. Muy bien. Bueno, yo creo que por las opiniones que hemos oído esta mañana, seguramente la Comisión esté de acuerdo. Otra cosa es que crea que esto se puede adoptar por el Consejo o no se puede adoptar por el Consejo, digo, por salir un poco al paso de esto, ¿no? Con todo, yo creo que esto introduce dentro del debate un punto interesante, porque Juan nos ha hecho un análisis muy bueno desde el punto de vista de la eficiencia, es decir, empresarial, pero aquí también estamos hablando un poco de la equidad de la sociedad, es decir, en qué medida esta segunda oportunidad debe ser una cuestión no solamente de dimensión, en fin, empresarial, sino también social. Ignacio, por favor, cuando... Gracias. Yo me quiero meter un poquitín más en el aspecto técnico de las dificultades que surgen a la hora de conectar los regímenes concursales o de insolvencia de una persona física empresario y de una persona física no empresario o consumidor, si queréis llamarle de manera general. Uno se encuentra en algunos países, sobre todo de tradición continental europea antigua, que tienen una clara separación entre el régimen del empresario, que viene de antiguo, centenaria, y el régimen de la persona física no empresaria. Nosotros teníamos una especie de cosa parecida. En todos los sistemas que he visto que existen eso, y existe un sistema así, y los legisladores tienden a intentar que la cosa permanezca separada, nunca, al final, se ve una verdadera separación patrimonial entre los activos afectos a la actividad empresarial y los activos no afectos. Y, desde luego, tampoco he encontrado nunca un sistema, pese a que inicialmente los propios legisladores del país te lo decían, que implica una limitación de la capacidad de agresión de los acreedores sobre los activos del deudor. Es decir, aunque hay una separación entre empresarios y no empresarios, y entre deudas empresariales y deudas empresariales, entre activos afectos al comercio y activos no afectos, al final, todos los bienes para todos. Eso es lo que pasa en todos los sistemas que yo he visto. Por lo tanto, todo legislador se tiene que enfrentar siempre a la situación inevitable que ha mencionado Mati, y con la que estoy totalmente de acuerdo, en la cual tenemos un empresario, persona física. Yo, desde luego, apoyo, o sea, partimos de que existe un sistema de insolvencia del consumidor de entrada. La pregunta sería: ¿cómo se trata la insolvencia del empresario cuando existe un régimen de insolvencia de consumidor en paralelo? En ese caso, probablemente lo que suele hacerse y la solución más adecuada sea permitir que exista la regulación de la insolvencia del empresario conforme al régimen general de insolvencia del empresario, que es común con las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque la actividad empresarial tiene determinadas especialidades en materia de contratos, en materia de paralización de ejecuciones, que justifican, sobre la base de la idea de que la empresa en funcionamiento debe continuar, que justifican que haya una regulación específica distinta de la del consumidor. Dicho lo cual, una vez se ha terminado el proceso, una vez el procedimiento ha acabado, un acuerdo, o casi siempre, en una liquidación de los activos del empresario, en ese momento lo que hay que hacer es una norma puente, si se regula en leyes separadas, que aplique las normas que se requieren para obtener una exoneración de deudas o un discharge para el consumidor, también al empresario o persona física, porque no puede ser que por ser empresario o persona física no puedas obtener un discharge. En ocasiones puede que haya algún elemento adicional o algún elemento un poco distinto que se requiera, porque es relativamente normal que la exoneración de deudas se anude a la honestidad. Ya sé que a Jason no le gustaba la idea, pero se suele hacer así. Y la honestidad en el ámbito de la actividad empresarial puede tener connotaciones distintas a la de una persona que lo único que hace es contraer deudas para el consumo. Entonces, con esas mínimas diferencias, una norma puente es generalmente lo que suele recomendarse y tiene sentido. Y aquí me gustaría introducir un punto para quizás el debate después, y quería habérselo sacado a Jason antes, y es los sistemas de exoneración de deudas, de discharge, nos presenta una oportunidad muy buena para educar ex ante el comportamiento. Y eso no lo debemos menospreciar. Por ejemplo, Jason Kilborn ha puesto como ejemplo no positivo el supuesto sueco, me parece que era, en el cual no se obtiene el discharge
si el deudor no ha cumplido con sus bookkeeping duties, con la llevanza de la contabilidad, que es algo que a nosotros nos suena muy familiar porque en España es un poco lo mismo. Pues a mí me parece bien, porque es un modo ex ante de asegurarte que los empresarios tienen un nivel de formalidad en la actividad mejor. Igual que para obtener un discharge pueden en algunos países tener, como en España se consideró también desde el principio, la necesidad de probar que estás activamente buscando empleo. Ese tipo de medidas son medidas que aparecen como como requisitos para que te den la exoneración y que tienen un efecto ex ante social interesante, cuanto menos, que no podemos olvidar porque disciplinan el mercado, al menos en el ámbito empresarial. Con lo cual, no digo que sea lo mejor, pero es para que pues el público lo considere. Muy bien. Juan, yo en este caso, para poder cerrar un poco la pregunta, quería precisar si, digamos, desde el punto de vista empírico, se ha medido de algún modo, porque ha sido uno de los temas de debate, ¿no? Si el concurso o las medidas, digamos, de insolvencia y exoneración deben o no además tener carácter disuasorio de determinadas conductas, y si esta relación causa-efecto pues ha sido objeto de algún tipo de estudios que tú conozcas, no necesariamente dentro de tu propia investigación. Es una cuestión permanente, pero es una cuestión casi, podríamos decir, estructural del derecho y del análisis económico relacionado con todas estas cuestiones. Me escapo por una tangente de la pregunta, en el sentido de tratar, por ejemplo, una observación que creo que viene al paso, precisamente, de la cuestión que está preguntando David, y es, bueno, cómo disuade o no el tener un sistema o no de segunda oportunidad, y cómo disuade o no algún tipo de conducta tener un sistema de segunda oportunidad, y qué observamos en cuanto a nivel empírico de la existencia o no de concursos. Y conectando de nuevo también con lo que ha comentado Ignacio, una observación muy interesante. Uno puede decir, en la economía española tradicionalmente ha habido muy pocos concursos, sobre todo a nivel internacional. De acuerdo, nos olvidamos del resto de componentes, hablemos de los concursos. Pero es que además, si pensamos que la inexistencia de una segunda oportunidad ha sido un motivo por el cual el sistema ha sido menos atractivo, tenemos además una observación, que es que si diferenciamos las empresas por tamaños y diferenciamos las empresas básicamente entre microempresas, y ahí estamos entrando en tipo de regímenes jurídicos distintos respecto de empresas más grandes, ¿cuáles son las empresas que usan más los concursos? Evidentemente, a mayor tamaño de empresa, a mayor estructura que te permita alcanzar otro tipo de responsabilidad, mayor uso del concurso respecto de microempresas, pequeños empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si... Muy bien. Efectivamente. Entonces, al hilo de esta cuestión, yo aquí sí quería que aprovechásemos para enlazar con los temas que hemos estado tratando esta mañana. Y entonces la pregunta tendría una doble vertiente. Uno, ¿qué aspectos se pueden mejorar en la propuesta de directiva? Yo aquí Matilde ya ha introducido alguno en la respuesta a la pregunta anterior. Pero al mismo tiempo, ¿qué mejoras permitiría introducir en la legislación española el hecho de que la directiva de segunda oportunidad esté encima de la mesa? Muchas gracias, David. Bueno, yo, en relación con los fallos de la directiva, bueno, en mi opinión, el principal fallo de la directiva es que da excesivo margen de maniobra a los Estados miembros. La finalidad de armonizar es escasa porque en el marco de la propuesta los Estados miembros pueden generar sistemas muy diferentes y, por lo tanto, el riesgo de forum shopping existe, va a seguir existiendo. Concretamente, voy a poner un ejemplo. El plazo para obtener la exoneración, según la propuesta de directiva, son 3 años. Como máximo, es un techo, un tope. Lo cual significa que no nos está imponiendo ese plazo de 3 años. Puede ser posible que un Estado miembro, y además yo lo defiendo para los casos de concursos sin masa aquí en España, el que podamos entrar a una exoneración directa y automática en determinados supuestos para recuperar rápidamente al deudor sin esperar 3 años. ¿Eso qué hace? Pues que si nosotros en España diseñamos ese sistema y en Francia o en otros ordenamientos no lo hacen, pues el riesgo
de forum shopping puede subsistir, que entiendo que es uno de los objetivos de la propuesta, es evitarlo, ¿no? El cambio de jurisdicción para obtener sistemas más beneficiosos. El fallo, que reitero lo que dijo Jason en relación con las deudas exonerables, creo que también se deja bastante margen. Las deudas que no se exoneran, me estoy refiriendo, habla la directiva de deudas garantizadas, derivadas de sanciones penales y responsabilidad civil. Yo personalmente creo que las deudas por alimentos no deberían nunca, los créditos por alimentos nunca deberían de ser exonerados, al igual que ha dicho Jason. Y luego en relación con los créditos garantizados, particularmente me estoy refiriendo a las hipotecas y sobre todo cuando afectan a vivienda familiar, porque entiendo que la crisis tiene que habernos enseñado algo y nosotros sabemos, y yo estoy de acuerdo con Nacho, que el régimen concursal tiene que disciplinar al deudor, pero tiene que disciplinar a los acreedores. Por lo tanto, si tenemos encima de la mesa una directiva que se ha aprobado de crédito hipotecario, que habla de obligación de evaluar la solvencia, si tenemos una directiva comunitaria en materia de crédito al consumo que obliga al prestamista a evaluar la solvencia y que la directiva dice que las sanciones que tienen que imponer los Estados miembros tienen que ser disuasorias y efectivas, utilicemos y conectemos un link entre la normativa concursal y esas otras normativas comunitarias, de manera que un acreedor, el propio juez concursal, pueda evaluar la conducta de los acreedores. Una conducta de los acreedores, ¿usted ha dado un préstamo responsable? ¿Usted ha tenido en cuenta la capacidad del reembolso? Porque si no lo ha tenido en cuenta, por mucho que tenga un crédito garantizado, si no va a padecer las consecuencias de la exoneración, estamos perdiendo una oportunidad también de disciplinar a los acreedores. Un acreedor, lo decía el informe del Banco Mundial, que no tiene límites en la ejecución, tiene un incentivo a la concesión irresponsable de crédito. Mientras sigamos blindando a los acreedores privilegiados con garantías en el procedimiento concursal, puede volver a suceder otra vez una tasación irregular, porque su mal comportamiento, nada más que por el momento, en muchos países tiene consecuencias en el ámbito administrativo, pero no concursal. Yo creo que eso es importante señalarlo y supone ya, digamos, esa conexión, que era un poco la finalidad del Congreso, conectar lo que es el régimen de concesión de créditos con la disciplina concursal con la que concluimos. El crédito público no aparece mencionado como que no se pueda exonerar. Yo entiendo que cada país es libre, sobre todo después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de marzo del 2017, que ha aclarado ya que exonerar crédito público no vulnera la regulación europea en materia de ayudas de Estado. Lo cual nos deja, eso sí, importantísimo, ningún Estado miembro podrá escudarse en esa regulación de ayudas de Estado para no establecer un régimen de exoneración del crédito público, lo cual, para el caso de la exoneración de los empresarios, creo que es muy importante. Y por último, es que como hemos juntado las preguntas... por último, en relación con el control de la conducta, yo también estoy muy de acuerdo con el profesor Tirado. A mí me parece que la directiva es muy generosa con la conducta del deudor. Cuando se le da una segunda oportunidad a un deudor, estamos sacrificando derechos de crédito legítimos de los acreedores. Y por lo tanto, creo que esa expropiación sin justiprecio que padecen tiene que estar justificada ante un deudor honesto pero desafortunado. Y ese control hay que hacerlo porque en muchos países, y yo pongo el caso de España, hay sinceramente riesgo moral. Si es un régimen que trata de recuperar de manera inmediata de cualquier forma, nos podemos encontrar, como está pasando ya en la práctica con la ley española, que, por ejemplo, deudores que son administradores de sociedades cuyo concurso ha sido declarado culpable, que han sido negligentes en su actividad empresarial, que han llevado a la insolvencia, porque así lo ha declarado un juez, con concurso culpable, a una sociedad y hay responsabilidad por el déficit concursal, esos deudores luego
con ese comportamiento reprobable, en España, con la ley española, son considerados deudores de buena fe. Yo sí estoy totalmente de acuerdo con el profesor Kilburn en que la buena fe, igual que ocurre en derecho privado, se presume. No debemos tener que probar nuestro buen comportamiento, pero sí que hay que establecer condiciones impeditivas. Y yo creo, para el acceso a la segunda oportunidad, y creo que el sistema tiene que ser, hay que dar márgenes a los jueces. No podemos establecer un sistema normativo de buena fe, sino que tiene que ser un sistema valorativo con criterios objetivos. En primer lugar, naturaleza de los gastos que le han llevado a esta persona a la insolvencia. Tener en cuenta el perfil socioprofesional del deudor a la hora de valorar esa conducta. Darse cuenta si es un sobreendeudamiento activo, lo que le lleva a la insolvencia, acceso irresponsable al crédito, o, por el contrario, la mala suerte, un paro, enfermedad, una crisis matrimonial, que se puedan analizar cuál es la situación por la que ha pasado ese deudor. Yo creo que estos son los tres pilares fundamentales de la directiva, y yo, desde luego, con esta directiva, propuesta de directiva, creo que España necesariamente no tiene más remedio que modificar su ley de segunda oportunidad. Porque es absolutamente contraria, y además lo es por una norma que yo aplaudo de la directiva, una norma muy positiva, en mi opinión, la del artículo 19, que dice que los planes de pagos tienen que adaptarse a la capacidad real del deudor. Esto es muy importante en España, porque en España los deudores, para obtener la segunda oportunidad, se les ha puesto un umbral de pasivo mínimo. Tienen que pagar muchas deudas para obtener la exoneración. Y ese umbral es objetivo, no tiene en cuenta la situación del deudor. Y además se produce una situación que a mí me parece que es muy criticable. No tiene ningún sentido liquidar el patrimonio de una persona, dejarle sin nada, solo con su patrimonio inembargable, y luego imponer un plan de pagos. Ese es un esquema que, en mi opinión, no tiene sentido. O liquidamos, en cuyo caso rápido obtenemos recuperación del deudor sin plazo, o no liquidamos y entonces ahí se pueda establecer un plan de pagos. Yo creo que estos son los dos itinerarios que tendría que seguir la ley española. No obligar al deudor al pago de un umbral de pasivo mínimo, sino directamente para el deudor que tenga activos e incentivar la declaración temprana del concurso para que llegue con activos y pueda obtener una exoneración sin necesidad de liquidar todo su patrimonio. De esta manera hacemos que los acreedores puedan también recuperar parte de sus derechos de crédito, puedan cobrar, pero al mismo tiempo también conseguimos recuperar a ese deudor. Me he excedido el tiempo probablemente, pero eran dos preguntas muy potentes: fallos y construcción del sistema español. Bien, o sea, yo me quedo con los dos puntos, el margen que se le da, es decir, como margen de mejora, valga la redundancia, el margen que se le da a los estados, cuestiones como por ejemplo las deudas exonerables y que resulta demasiado generosa con la conducta del deudor, como cuestiones, oportunidades que presenta, es decir, no riesgos, sino oportunidades para mejorar el sistema español, digamos, en régimen de segunda oportunidad, la adaptación de los planes de pago a la capacidad real del deudor. Nacho, ¿tú cómo ves estas cuestiones? ¿Añadirías alguna más? Ahora es cuando Mati se enfada conmigo y el público me odia. Yo voy a decir cosas distintas. Es lo mejor. Es más divertido. Es lo menos que esperaríamos de ti. Que se meta conmigo, ¿qué? A ver, primero Forum Shopping. Forum Shopping puede haber sido, como nos han dicho antes, uno de los motivos de la tendencia hacia la creación de una directiva que unifique los sistemas. Forum Shopping, que yo entiendo que va dirigido a evitar los schemes of arrangement y otro tipo de procedimientos. No está pensado en la persona física, porque el Forum Shopping de la persona física es casi impensable. Oye, salvo que seas muy rico, no te vas a ir a Dinamarca a pedir el concurso tuyo para que te exoneren más fácilmente. Es verdad, me como mis palabras, porque me puedes decir, bueno, pero uno de los casos más importantes de la Corte Europea de Justicia es el caso Staubich-Schreiber, que es un caso de Forum Shopping inverso, de una pobre abuelita alemana que se quería jubilar en Mallorca
y que pero que insistía en concursar en Alemania porque allí le perdonaban las deudas y en España no le perdonaban las deudas. Entonces la mujer... Pero eso no es un caso de forum shopping, es lo contrario a un caso de forum shopping. Es alguien que no quería, que se fue a otro sitio, pero no quería. Yo creo que no es un problema de forum shopping. Además, yo creo que forum shopping es bueno en general porque permite que el mercado seleccione los sistemas que funcionan mejor, pero eso es una opinión personal. Hay buen forum shopping y mal forum shopping, y hay que asegurarse que el buen forum shopping sea el que se ha utilizado. El tema de la responsabilidad de los bancos. El tema de responsabilidad de los bancos como prestamistas. Yo estoy totalmente de acuerdo que los bancos lo que tienen que hacer cuando prestan dinero es valorar la capacidad de repago del deudor, con independencia de la garantía. Yo estoy completamente de acuerdo de eso, escrito, defendido, pero no es como funcionan las cosas, no solo aquí, sino en ninguna parte. Y menos aún con las micropymes, que los préstamos se hacen sobre la base de algoritmos en fin. Y estoy muy a favor de eso, estoy muy de acuerdo con que eso debe cambiar. Dicho lo cual, el problema en el mercado español no fue un problema de que se concedieran préstamos a personas que, por cierto, compraron sus casas con el dinero de los bancos, no con su propio dinero, eso no lo olvidemos, y el dinero de los bancos no es de los bancos, es de todos ustedes que depositan su dinero en los bancos. O sea que eso de que son los bancos, eso es harina de otro costal. Pero bueno, cuando nuestro sistema, el problema viene porque se prestan toneladas de dinero a constructores y promotores. Ahí es donde está el problema. Al fallar eso, ya no pueden seguir prestando a los consumidores para que compren las casas que iban a desarrollar y a construir. Ahí es donde está verdaderamente el problema. No es un problema de fallo inicial de la gente pierde su trabajo, deja de poder pagar, y como deja de poder pagar, pues entonces negocios auxiliares, etcétera, etcétera. Luego yo veo eso de un poco diferente. Si somos muy duros con los bancos a la hora de conceder crédito, pues lo que ocurrirá es que concederán menos y se concederán más caro. Y los negocios se desarrollarán peor. Pero esto no lo digo yo, esto es una cosa que es sabida y es lo que dice el Fondo Monetario y es lo que dice el Banco Mundial, es lo que dicen todas las instituciones internacionales. Concesión de crédito responsable, adecuada, pero cuidado con cómo se hace, porque lo que queremos es que los bancos sigan prestando, sobre todo a las empresas. Dicho esto, y más centrado en la directiva, mi problema con la directiva, debo empezar por decir que es un texto excelente, que está hecho por gente excelente, los mejores, y que además ha generado un debate en Europa extraordinario, sin comparación hasta ahora, y por lo tanto yo estoy muy agradecido a todo lo que se ha hecho. Tiene sus cosas que son cambiables. En este caso, yo lo que echo de menos es que la directiva prácticamente ignora o no ofrece soluciones específicas para las micropymes que constituyen el 90% de las empresas de Europa, no solo de España, de Europa. Existen prácticamente ninguna norma específica para las mismas, con lo cual, desde luego, eso incluiría a los individuos, que son nuestros autónomos, pero no solo nuestros autónomos, sino en general las microempresas, 0, 1 o 2 trabajadores, son más del 90%. En España son el 94%, son los últimos datos del fondo, si no me equivoco, del año 2015. Pero en Europa están por ahí. No existe una normativa para eso. Se podían haber creado reglas específicas para reducir los costes institucionales de este tipo de insolvencias, haber favorecido un sistema fuera del concurso más barato. Nosotros tenemos uno, el acuerdo extrajudicial de pagos. Somos casi pioneros. Nuestro acuerdo extrajudicial de pagos sería excelente para pequeñas empresas si no tuviera 3 problemas, que lo hacen imposible. Creo que son 50 los casos que hay en España solo. Primero, no incluyen al acreedor principal, que es la agencia tributaria. ¿Para qué narices vas a pedir una acuerdo extrajudicial de pagos si no vas a poder involucrar a tu acreedor principal? Punto 1. Por eso no lo usa nadie. Punto 2. Te exigen mayorías más altas que las mayorías del concurso. ¿Para qué? Si no puedes incluir a tu acreedor principal y te exigen mayorías más altas, vas a ir a este procedimiento. Y tercero, no se conoce. Pues con esas 3 cosas es más que suficiente. Pero España tiene los mimbres para tener un procedimiento excelente. Y creo que esto está relacionado. Con lo cual, en ese punto estamos un poco mejor que la directiva, creo yo.
Bueno, antes de dejar que Matilde pueda elaborar sobre los puntos, yo sí quería preguntarle, porque sé que esto es una cuestión sobre la que Juan podrá también elaborar. Hemos hablado del forum shopping y, bueno, los juristas tenemos una visión del forum shopping y Ignacio ha introducido la cuestión del buen y el mal forum shopping, ¿no? O sea, para que hablar de mal forum shopping tenemos que partir de la premisa de que el resultado obtenido pues es un mal resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú esta cuestión? Bueno, claro, es una pregunta peligrosa cuando uno entra en el perfil más económico y menos escapa al perfil más jurídico. Evidentemente es una cuestión que David y yo hemos hablado para otras cuestiones, no estrictamente sobre las cuestiones concursales, sino en realidad cuál es la competencia entre sistemas, la competencia, al fin y al cabo, entre ideas y entre, básicamente, líneas académicas, ¿no? El punto de vista económico del forum shopping es que el forum shopping es bueno, en el sentido en que puramente la existencia de forum shopping produce presión en los sistemas, evidentemente con toda la base plutocrática y evidentemente la presión básicamente de lo que es el negocio. Pero vamos, evidentemente es de por sí un motivo de presión al cambio. En fin, esto se relaciona evidentemente con la cuestión sobre la competencia también entre sistemas judiciales y sistemas básicamente familias legales, ¿no? Esto por un lado. ¿Puedo participar también respecto a alguna cuestión más que ha surgido? Sí, pero yo creo que antes vamos a dejar que Matilde se pronuncie porque si no va a explotar. No, yo estoy muy tranquila. Entonces, bien, ¿Me puedo ir al reacciona. Bien, entonces vamos a dejar que Matilde reaccione a los comentarios de Ignacio. Yo simplemente le voy a pedir que dentro de la valoración introduzca algún punto sobre esta cuestión del forum shopping, además de lo demás que quiera añadir. Tienes la palabra. Sí, vamos a ver. Yo, en primer lugar, cuando ha dicho, en relación con el forum shopping y la movilidad de empresarios, dices que se refiere más para que se evite solamente entre empresas, grandes empresas. Bien, nosotros aquí estamos hablando, y de hecho yo lo he defendido desde el primer momento, estamos hablando de empresarios, estoy hablando de personas físicas. Y hay personas físicas empresarias que también, a mí me gustaría que este régimen de insolvencia, pues obviamente puede desincentivar el que se puedan quedar en España. Estos empresarios, 50% de los empresarios en España, según el último dato de ipime.org, es el del 51% son persona física. Lo cual quiere decir que cuando hablamos de empresa, y estamos hablando en general de empresas como persona jurídica, yo estoy hablando de empresas, personas físicas, la mesa es de empresa, persona física. Entonces, yo que sí, claro, evidentemente yo intento volver a las personas físicas porque es el objetivo. Sí que es cierto que la iniciativa en materia de Unión de Mercado de Capitales señala también la importancia de un régimen de insolvencia de cara a lo que es inversión y a otro tipo, pero sí entiendo que si lo que se quiere, que el margen de maniobra que deja la propuesta de directiva a los Estados miembros, lo que yo quería transmitir, es que va a generar poca armonización, que yo aplaudo la propuesta de directiva y en algunos aspectos me parece, a mí me han preguntado por los fallos y he contestado fallos, pero tiene aspectos muy positivos que también aplaudo. Pero lo que sí que es cierto es que creo que el margen de maniobra que se deja a los Estados miembros en materia de persona física sigue siendo muy importante. Que eso a lo mejor sea menos importante, que haya más consumo en un Estado que en otro, tal, bueno, pues se puede incentivar nuevos regímenes. Nosotros a la hora de transponer, pues entiendo que tendremos esa oportunidad. Y a mí me encanta lo que has dicho, estoy profesor Tirado, o tipo Nacho, porque me ha venido fenomenal respecto para ya terminar de cerrar el círculo del Congreso. Porque el razonamiento ha sido el siguiente. No, atentos, es el prestamista irresponsable, evidentemente tiene que evaluar la solvencia. Y yo, ahí estamos totalmente de acuerdo. Que cuando en el ámbito hipotecario hay que evaluar la solvencia teniendo en cuenta la capacidad de reembolso del deudor y el valor del bien hipotecado como garantía, pero que no se puede tener en cuenta solo el valor del bien hipotecado. Pero yo voy al terreno de las consecuencias, porque a mí si me estáis diciendo que hay que regular la obligación de evaluar la solvencia y no me ponéis ningún tipo de consecuencia, esto es volver a dejar otra vez manga ancha a las entidades financieras para incentivarles a un comportamiento irregular. Yo hablar del pasado, de lo que ha sido o no ha sido, yo creo que todo el mundo ya es consciente de que... Cuidado. Todo el mundo ya es consciente de que a día de hoy, que aquí se han tasado los bienes por encima de su valor, que se ha violado
a sabiendas la normativa, solamente se ha respetado formalmente la normativa del mercado hipotecario, que hemos tenido un procedimiento de ejecución hipotecaria que incentivaba que los bancos, que las entidades financieras se quedaran con los bienes a mitad de precio y que luego pudieran incluso especular con ellos en la transmisión, yo creo que eso ya es un hecho de que no merece la pena discutir. Yo no me voy a meter, pero quiero decir que ha habido préstamo irresponsable a particulares, a personas que, no solo a promotores, a personas que ya en el momento de la concesión del préstamo no podían devolver el bien. Yo creo que eso ya es un dato que no se puede negar. Ahora bien, la consecuencia es, ojo con la regulación, lo que él ha planteado, ojo con la regulación que hacemos, porque si apretamos a los acreedores, no van a dar crédito, lo van a dar más caro. Y claro, este es el objetivo del Congreso. Yo niego esa afirmación. Si resulta que para garantizar un mercado de crédito barato tenemos que poner un régimen pro creditoris, esto es tener otra crisis financiera en menos de 10 años. No es verdad, los ficheros de solvencia positivos permiten el ajuste de coste a prima de riesgo y por eso hemos hablado aquí de datos de solvencia. Entre comillas, es decir, esa amenaza de crédito caro, no vamos a controlar a los acreedores, no sea que nos suban el coste del crédito. Ese sí que yo creo que es un planteamiento claramente pro creditoris y yo creo que lo que tenemos que hacer en el sistema es equilibrarlo. Ni ponerlo a favor de un deudor que se comporte de manera irresponsable con un régimen de segunda oportunidad que deje entrar a todo el mundo, ni tampoco tendremos que retocar los daños, las causas que han provocado ese desastre. Y yo creo que el préstamo irresponsable, la propia Comisión Europea, en varios de sus documentos, ya lo reconoce. Es decir, que la Directiva de Crédito Hipotecario, en su exposición de motivos, habla de que ha habido un comportamiento irresponsable. No lo digo yo no digo eso, lo dicen ellos también. Es decir, y es comúnmente conocido. Entonces, yo creo que se debería de aprovechar la transposición de la directiva para introducir el comportamiento del acreedor a la hora de valorar cómo se aplica el régimen de segunda oportunidad. Y sería una sanción, un incentivo al comportamiento responsable en la concesión de crédito. Esa es muy bien. Vamos a ver, por circunscribir las líneas del debate, por más que lo que me dan ganas es sacar las palomitas y directamente no moderar, porque me lo estoy pasando estupendamente, pero por circunscribir las líneas del debate, digamos, ambos hacéis afirmaciones distintas en cuanto a la relación causa-efecto de determinadas medidas sobre el comportamiento del acreedor y del deudor respectivamente. Entonces, antes de cederle la palabra a Ignacio para que elabore sobre esta, digamos, la base de esta relación causa-efecto de la que él está hablando, sí querría que Juan elaborara un poco sobre los datos en relación con el concurso y ejecuciones por distintos tipos de empresa para darnos una panorámica un poco más completa de exactamente de qué estamos hablando en España, ¿no? Quería cualificar el comentario de antes cuando era a nivel teórico y económico, las bondades de la competencia entre sistemas, el forum shopping. Hay un tema que conecta un poco con una reflexión que ha surgido aquí, y es quién puede usar y quién puede realmente acceder a la posibilidad de un forum shopping cuando estamos en un país donde básicamente el 95% de las empresas son microempresas. Es decir, qué tipo de servicios jurídicos pueden acceder en cuanto básicamente a poder utilizar algunos sistemas, ¿no? Concretamente, sobre la pregunta de David. Repito la idea. España, por ejemplo, junto con Italia, son países distintos a otros en cuanto a su estructura básicamente empresarial. España es un país de pequeñas empresas. Pasadas las 10 gran empresas internacionales que poseemos, pasamos a básicamente un régimen en el cual las empresas son tremendamente pequeñas. Ya decíamos, repito la idea, el 95% de las empresas españolas son microempresas, es decir, son empresas de menos de 10 trabajadores. Y eso nos implica también, básicamente, qué podemos observar en cuanto al uso de los concursos, evidentemente, ¿no? De hecho, si bajamos a este nivel, podríamos observar, y tomo datos reales, el uso de los concursos de acreedores, que veíamos que a nivel general en el ámbito empresarial español estaba alrededor de un 14,6, si recuerdan, 14,6 casos por cada 10.000 empresas, baja por debajo de 5 para las microempresas, que son la gran mayoría, el 95% del parque empresarial. Fíjense el dato. Y en cambio es de 150 casos, mucho más cercano a casos de nivel internacional, donde las empresas son ya superiores a 10 trabajadores, incluso pequeñas empresas de más de 10 ya usan más los concursos. Esto nos dice algo al respecto de cómo podría ser de útil o no dar atractivo a un sistema concursal que tuviera un régimen de segunda oportunidad, por ejemplo. Esto por un lado. Y esto se refleja a las formas jurídicas.
De nuevo, cuando estamos, por ejemplo, en forma jurídica tipo sociedad anónima o limitada, por encima de 50 son los casos que vemos de concursos de acreedores. Y en cambio, cuando vemos casos de autónomos, adivinen cuántos concursos se dan en los casos de autónomos. Pues cerca de cero. Cerca de cero. Bueno, era puntualizar esos datos. Muy bien. Ignacio, si quieres elaborar un poco sobre la afirmación anterior y, digamos, la relación causa-efecto, antes de que, bueno, sin perjuicio de que Matilde pueda también responder y antes de ir cerrando el debate. Yo querría, si me permite el moderador, hacer una breve reflexión que seguro que incita a la participación en el público, y es una reflexión que entronca con la contestación de Matilde. Conceder una prioridad al acreedor hipotecario, incluso en caso de insolvencia, que por lo tanto disminuye su riesgo y hace que pueda prestar más y más barato, si es que, como algunos pensamos, eso es así. Yo también podría citar instituciones, pero bueno, dejémoslo ahí. Quizás no sea el mejor modo de paliar los problemas de los malos préstamos, no sea hacer responsables a los bancos desde un punto de vista personal del tipo que decide darte préstamo, ni quitarle el privilegio en la insolvencia, sino la gente tiene que comprender que un ciudadano no tiene derecho a tener una casa en propiedad. Yo no tengo una casa en propiedad. La gente tiene derecho a vivir en una casa, que es una cosa distinta a tener una casa en propiedad. Y por lo tanto, en muchos países, aquellos que pierden porque se ejecuta la hipoteca, lo que el Estado palía el problema a través de mecanismos de subsidio, de rentas subvencionadas y de sistemas que les permitan vivir en casas con dignidad, sin que ello implique quitarle la casa al banco que ha ejecutado, que a fin de cuentas es con cuyo dinero se ha comprado esa casa. Aparte de los abusos que hubo en España, que sin duda los hubo, entre otras cosas, la falta de limitación de intereses, que eso es un escándalo absoluto, o otras cosas como la intervención de determinados intermediarios que no avisaron a los deudores de los problemas que hubo. Es decir, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta si nos podemos analizar el caso problemático español. Pero no es el único modo de solucionar el problema. El problema se puede solucionar a través de subsidios del Estado de manera distinta, no necesariamente quitando la posibilidad de la transmisión de la propiedad. Es lo único que quería decir. Yo estoy de acuerdo. Perdón. Sí, adelante. Yo estoy de acuerdo contigo, Ignacio. Efectivamente, no es la única forma. Y yo creo que si hay una conclusión del Congreso clara, es que para conseguir el objetivo de evitar personas en situación de insolvencia y su exclusión social, pues no hay que coger un único camino. El enfoque tiene que ser claramente global. Aquí no se trata de buscar culpables. Es decir, yo siempre pienso, cuando se habla de que el consumidor es responsable, que el otro día iniciaba este congreso el profesor Padilla con una brillantísima exposición, con un dato de economista de la economía conductual. Es decir, el consumidor es una persona optimista. Y por lo tanto, cuando se endeuda, tiene la idea de que no le va a pasar nada y que va a poder cumplir. Ahora bien, puestos encima de la mesa dos niveles de diligencia, la diligencia de la entidad financiera es profesional. Y además con un sistema bancario que opera con reserva fraccionaria y que por lo tanto los prestamistas, el sistema financiero está prestando dinero de los depositantes, que era lo que ayer planteamos, el problema que estaba, es decir, un sistema en el que se puede producir un descalce de plazos y en el que se puede producir, cosa que no ocurría, como hablamos ayer, con las plataformas crowdlending. Pero lo que está claro es que hay que disciplinar a ambas partes. Hay que disciplinar a ambas partes. Y por eso, ayer, cuando hablábamos de datos de solvencia, decíamos y yo defendía que el consumidor no debe de monopolizar sus datos de solvencia, que estos deben de fluir para que el acreedor efectivamente pueda tener unos datos fiables para evaluar la solvencia, porque sin datos fiables luego no podemos anidar responsabilidad. Una de las vías que yo propongo para incentivar ese consumo responsable es que en el procedimiento concursal haya algún tipo de consecuencia, que puede ser, no es privarle de la garantía al acreedor, sino solo en los casos en los cuales se puede comprobar que ha habido una violación de la regulación en materia de concesión de préstamos,
pues haya algún tipo de consecuencia vía subordinación del crédito o vía, que se vea afectado por la segunda oportunidad. Yo, desde luego, creo que eso ya sucede en Francia. Hay un sistema en el que se valora el comportamiento del acreedor. No estoy diciendo nada nuevo, pero yo creo que se puede utilizar este procedimiento concursal para ligarlo con otras propuestas comunitarias que están encima de la mesa y que se están transponiendo en los Estados miembros, ¿no? Es una opción. Muy bien. Propuesta, más bien. Muy bien. Yo creo que las posiciones quedan claras y, de hecho, teníamos un par de preguntas más, en fin, en cuanto a las posibles mejoras, pero yo creo que han quedado respondidas por los ponentes de sus intervenciones. Entonces, yo creo que querríamos aprovechar, sí, efectivamente, 5 minutos por lo menos para dar la palabra a las personas del público que también puedan contribuir al debate. Entonces, aquí hay... Madre mía. Sí, André, sí, vamos a... El primero que ha levantado la... André, perdón, el primero que ha levantado la mano es el caballero. Sí. Thank you. I will be very quick, just reaction to 3 arguments. First, the fact that this proposal is aimed at business, the discharge of business person, doesn't mean that member states are prevented from extending it to consumers. One is adopted, one is arrives at your table in the national parliament in Spain. In case you extend it to the consumer, we're not going to bring you to the European Court of Justice for not properly implementing. We'll say you're great by contract. Second, for the SMEs, we try to design the directive in a way that it has basically 0 costs or close to 0. So it's usable even for micro enterprises. Quick example. You're in a likelihood of insolvency. You use Article 3, you go for an advice how to deal with financial difficulty. You start to negotiate with your creditors. You rest in possession of your business, you can continue to run it. In case you have an obnoxious creditor who doesn't want to negotiate, you ask the court for a stay so you can negotiate with the rest. Okay, you pay, the only thing you pay is the court fees to lodge this. You negotiate outside the court with the creditors the restructuring plan. You submit it to the court, approve, yes or not. So second, you have the second costs of that. In theory, this is the way how to go through it without having to incur further costs. So this can be done even by a micro enterprise. So, and it's expressly that we haven't done a difference between SMEs or other businesses. Of course, when we see in the process, everybody's adding up requirements on obligatory insolvency practitioner, obligatory involvement of course here or there. That all adds cost, and we are playing it back to member state in the parliament. The more you add requirements, the more you are excluding the smaller. You're raising the more you're adding cost, the higher you're raising the barrier for access. So that's a way that's a way it is. But you assume a level of sophistication of MSME that they don't have. Well, yes, and then of course, in case you're unable. I mean, restructuring is a difficult, and a guy who can do a restructuring has to be a good lawyer and good economist. He's expensive. In case you have a micro enterprise, you cannot do it yourself, and you cannot pay this person. Close it and start again. Go to the discharge and have it there. Last thing, to the cost of credit. We're always receiving this information as you can't do such a short discharge, you can't do such an easy restructuring, the cost of credit will plummet. Our answer to that is that look at the US, look at the UK. The shortest discharge period, 1 year in the UK, 6 months in the US. The easiest restructuring. What is the cost of credit there? Is it higher than in all European countries? No, it's lower than in European countries. So this economic argument doesn't play, although it's used very much. But I don't want to monopolize. Antes de ceder la palabra, un segundo. Dado que se está hablando de la propuesta de la Comisión, yo quería darle la palabra a María Lisowska, que la ha pedido, y a continuación a la dama del fondo. Okay, I would like to underline some links between the work of this part of the Commission, which is represented by Andrzej, and the part where I am working and the other colleagues. Yes, we try to, in some way, to limit
the risk of over-indebtedness of consumers. First, we have to underline credit is not the only reason of over-indebtedness. The major reasons are unemployment and divorce. This cannot be assessed from the very beginning by any creditor. So this should be taken into account. So maybe there will be insolvency, even in the case that creditworthiness was carried out correctly. As to creditworthiness, first, in the directive that you quote, there are already, mortgage directive, there are already suitable elements for assessment of creditworthiness in a very, very traditional manner. You take the future income, you take the future expenses, also expenses for financial obligations, other financial obligations. So from this point of view, it is already better. The problem is probably training of creditors. They should be aware of this. They should also train their employees. Next work we are doing, it is debt advice. This is true, it is difficult to harmonize personal insolvency for many reasons, but we can promote some help to people who start to be over-indebted. First, not to be shy, to look for some help. And the last thing that I always underline, you should persuade your societies. There is not such a thing that obligation to take a credit. People are living in rented apartments and houses. Problem is whether they are available. Because, for example, in Germany, most of the people are living in rented apartments, and they are not ashamed about it. So there is also a culture. There is no need to take credit to increase your income. So there is a need to educate consumers also. Please be in the limits of your own income, of your own possibilities. Allí atrás y luego Federico y a continuación él. Sí. No, ella, sí. Buenas tardes ya. Lo primero, felicitarles porque me ha parecido excelente el congreso. Mi compañera y yo nos vamos con ganas de más. Mi nombre es Rosa Vigueras. Yo soy consultora de un programa de segunda oportunidad en la región de Murcia que se llama Renace. El Renace viene de un proyecto europeo que se llama Reborn, donde España es socio junto con otros países, Bélgica, Italia, Grecia, algunos de ellos muy azotados también por la crisis. En julio de este año arranca el programa Renace y nosotros hacemos una evaluación del consumidor o empresario cuyo pasado en su vida laboral haya podido tener una actividad como autónomo, aunque en la actualidad no lo sea un consumidor, e incluso también evaluamos que venga un consumidor simplemente con deuda consumerista, vivienda, financiación de vehículo. En Renace, que pertenece al Instituto de Fomento de la Región de Murcia, dependiente de la Consejería de Empleo y Empresa, se le hace un informe de optimización donde también han concurrido 5 entidades financieras hasta la fecha, desde julio. Participan en la Comisión Renace. Allí es posible llegar a un acuerdo de reestructuración o refinanciación y, si no, ese deudor se llevará un plan de viabilidad, el plan de pagos, la propuesta, todo para ir inmediatamente al registrador mercantil o al notario de la ciudad para solicitar el acuerdo extrajudicial de pagos y el nombramiento del mediador concursal con los trámites legales. Yo solamente quería aportar este dato. Ha sido muy importante que el Gobierno regional, que las políticas apoyen este tipo de iniciativas y ha sido gracias a una política europea. Estoy totalmente de acuerdo con las críticas de Matilde y en cuanto al profesor Tirado, decir que el acuerdo extrajudicial de pagos, aunque haya habido muy pocos a nivel nacional, lo cierto y verdad es que el deudor de buena fe es el que va a pasar por el acuerdo extrajudicial de pagos, el que se va a beneficiar
del BEPI, del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, si ha pasado por el acuerdo extrajudicial de pagos. O sea que aunque el resultado no sea esa exoneración en esa primera fase preconcursal, siempre hay que pasar por el acuerdo extrajudicial de pagos, porque realmente la resolución judicial es la que va a calificarlo como deudor de buena fe. Muchas gracias y hasta otra.